Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con la escritora, cantante Gabriela Begermann. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo fue tu formación? ¿Estudiaste letras? Sí, estudié letras. Primero tuve unas grandes dudas, no sabía que iba a estudiar, pero sí, estudié letras y soy licenciada. Licenciada en letras. Terminé, lo cual Es mucho. es Muy poca gente bastante. se recibe, ¿no? De letras. Sí, se estiran mucho las carreras y bueno, después uno empieza a hacer cosas y entonces a veces no sabes muy bien para qué terminarla, pero bueno, la Sí. terminé, sí. Y acá tuvimos hace un tiempo a Romina Paula, que estudió letras durante un tiempo y se dio cuenta que no era lo que a ella le gustaba porque ella quería escribir. Vos estudiaste letras, te recibiste y escribiste. ¿Te sentís que te ayudó la carrera? Sí, totalmente. Es una formación buenísima, conoces profesores que te iluminan, también tenés que hacer cosas bueno, que no te inspiran mucho, pero siento que sí, que la carrera fue muy formadora para mí. Pero bueno, cuando yo entré me imaginé que tenía algo que ver con escribir literatura y bueno, pronto me di cuenta de que no, que era una formación de crítica literaria en todo caso, ¿no? Claro. ¿Te gusta eso, te digamos? Sí, me gustaba mucho la teoría literaria, de hecho, cada tanto escribo reseñas de libros y bueno, ahí es donde más aplico más directamente lo que fue estudiar letras. ¿Y cómo te ayudó en cuanto al hecho de escribir? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Algo que hiciste paralelo? No, de antes, de antes. Lo que pasa es que bueno, Empezaste muy chiquita a escribir, ¿no? Leí como a los sí, 13, 14 años. escribí a los 14 mi primera novela, tenía una máquina de escribir, Olivetti, y bueno, iba a todos lados, la llevaba en un armatoste, la tengo todavía, tengo un fetichismo con las máquinas de escribir, Sí. las lapiceras, todo eso, cartuchos de colores. Las máquinas de escribir, la verdad que ahora no la uso, pero sí, algunas novelas las escribí en máquina de escribir, porque me iba de viaje y no tenía computadora todavía, y entonces escribía en medio de la naturaleza ahí, molestando a los vecinos de Carpa. Y entonces empezaste a escribir de chiquita. ¿Cómo te surgió la idea de escribir? ¿Es algo que siempre tuviste? Sí, la verdad es que no recuerdo como haber empezado. Sí recuerdo mi primer poema, que hace un tiempo lo volví a leer, lo encontré, y descubrí que estaban en germen ahí un montón de cosas con las que me sigo identificando, como una especie de mirada melancólica en la lejanía, unos ángeles, o las olas del mar, algo como de la oscuridad y después llegar a la luz, una cosa así. Es el primer poema que recuerdo haber escrito, que me acuerdo se lo mostré a mi abuela, que estaba emocionadísima, qué sé yo. Y después, y no tenía en ese momento, cuando empecé a escribir novela, una formación muy, digamos, clásica. Leía novela rosa, Victoria Holt, era como una, no sé si se siguen publicando libros de ella, pero era como las cosas que uno encontraba en una especie de supermercado, que hay una sección de libros, bueno, eso leía yo y me apasionaba y me puse a escribir. Y la verdad que está bastante bien construida, si bien no tenía un plan de cómo iba a ser, tanto haber leído esas novelas todas parecidas entre sí. Y bueno, supongo que me gustaba el rol de ser la que está escribiendo, como una cosa de encontrar un lugar propio ahí, ¿no? Mm. El hecho de escribir en poesía o escribir en prosa, ¿es algo que te hacía cambiar de tema o de los temas que te interesaban o no? El hecho de contar una historia o el hecho de crear imágenes. Sí, en realidad tengo ese primer poema que recuerdo, después empecé a escribir narrativa y no leía poesía, no era algo que sintiera como cercano. Pero en un momento sí empecé a sentir la poesía como un lugar de juego, de experimentación, y especialmente cuando hacia los 21 años por ahí descubrí a Perlonger, a Marosa di Giorgio, que fueron como dos grandes puertas a pensar que ese lugar de la palabra no necesariamente tenía que ver solo con el sentido, sino también con la materialidad de la palabra, con la sonoridad, con el juego. Con lo que después, qué sé yo, reconocí como juegos del neobarroco, ¿no? De jugar con la textura del lenguaje. Y ahí fue como que entré en la poesía y empecé a escribir poesía, pero siempre probé los distintos géneros. Sí. ¿Cómo fue tu llegada luego entre esto en la universidad y recibirte a Belleza y Felicidad? Bueno, Belleza y Felicidad fue muy cercano a mí por amistades. Yo no es que no participé de eso, digamos, yo no fui la creadora de Belleza y Felicidad, que muchas veces se han pensado que sí. Me han dicho, vos hacías belleza. No, en realidad. Cecilia Pavón y Fernanda Laguna son muy cercanas a mí y en esa época
más todavía, y entonces estuve muy cerca de ese proyecto. En un momento colaboré también con el armado de un poco del proyecto editorial cuando se presentó a un subsidio que había del gobierno, y colaboré con ellas. Y bueno, es como que uno va, cuando tenés 18 o 19 años, decís cómo será el mundo de los artistas, cómo será el mundo de los escritores, y de a poco, medio mágicamente, ocurre que estás metida ahí adentro porque simplemente te pusiste a hacer cosas y te fuiste relacionando. Y si no vivís demasiado aislada a propósito, resulta que te encontrás con gente a la que le gusta lo mismo que a vos y con quien podés tener, no sé, discusiones, o con quienes podés compartir todo ese mundo, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿en qué edad más o menos, a qué edad tuya llegaste a Belleza y Felicidad? ¿O también Belleza empezó en el 99. Bueno, yo nací en el 73, así que en el 99 tenía 25, 26 años. Ahí empezó, ahí fue, de hecho, mi primer libro, Alga, de poesía, lo presenté ahí, en Belleza. Así que sí, es un lugar que pertenece a mi historia. ¿Cómo fue el proceso que te llevó a publicar el primer libro? Bueno, tuvo que ver con que justo empezó el sello Siesta, también eran otras personas cercanas de la facultad, qué sé yo. Yo venía haciendo una revista que empezamos a publicar junto a Gary Pimiento en el 97, Nunca, nunca quisiera irme a casa. Y bueno, la publicábamos, ahí ya empezamos a estar muy en contacto con otros poetas, con escritores, con músicos, con diseñadores. Y bueno, se fue armando ese libro de poemas y quería publicarlo. Empezó el proyecto Siesta y fue el tercer libro que salió en Siesta, una cosa así, tercer o cuarto libro. Una edición chiquita de 300 ejemplares. Bueno, yo estaba un poco relacionada con la edición por la edición de la revista que hacía, en donde seleccionaba textos, los ordenaba, pensábamos, bueno, todas esas cuestiones como editoriales, estéticas del formato de la revista, que iba cambiando de número a número, con las presentaciones que eran bastante locas, relacionadas con la música electrónica, con las fiestas, con la joda, digamos, Sí. lo cual era para nosotros como un proyecto interesante de mezclar los públicos. La repartíamos en la Galería Bond Street, teníamos muchos pequeños auspicios con los cuales sosteníamos la parte concreta económica de la revista, y íbamos, vendíamos la publicidad, qué sé yo, lo armamos totalmente entre 2 o 3 personas, así que fue un trabajo interesante que bueno, después con todo el quilombo económico y demás, quedamos un poco agotados y terminó, y fue, bueno, 7 números, bastante. Fue como bastante novedoso y como, no sé si rupturista, pero como muy importante para la literatura argentina todo este momento de fines de los 90 y principios de los 2000, digamos, ¿no? Que, bueno, vos obviamente fuiste una de las exponentes en esa época de esa nueva cosa, muy todos amparados en esto de Belleza y Felicidad, también con el apoyo de César Aira. ¿Te sentís como parte de toda esa nueva movida que se generó ahí, a partir de ahí? Sí, totalmente. Sí, es una sensación, era una sensación como muy emocionante descubrir. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que lo escuché leer a Cucurto, que tiraba papelitos cuando decía gol, y yo sentía que había alguien que hacía algo parecido, ¿no? Era como ir descubriendo otras voces que eran bastante cercanas en cuanto a la estética, y otras que por ahí eran distintas, pero todas eran como parte de un mismo fervor que tenía que ver con tener 20 y pico, con creer que la poesía era algo que podía estar vivo, que podía ser estimulante, que no solamente era como una forma apesadumbrada de la página y como de la soledad del alma, digamos, ¿no?